Quiero que por favor abra su Biblia. Voy a leer la versión Biblia de las Américas. Estoy muy contento con esta versión. La verdad que me gusta mucho, así que si usted la tiene, la puede leer, y si no, puede leer. Aquí vamos a estar pasando, Jonathan va a estar pasando lo que leemos. Vamos a leer del capítulo 14 del 1 al versículo 12. ¿Sí? Lo leemos en el nombre de nuestro Señor. Dice: aceptad al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae, y en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga igual todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda, y el que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Porque ninguno de vosotros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Porque está escrito: vivo yo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. De modo que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí mismo. Hasta ahí la palabra del Señor. Oramos. Señor, gracias por este tiempo. Abrimos nuestro corazón de par en par. Queremos oírte. Ayúdanos, Señor. Como iglesia necesitamos entender la importancia de la unidad. Necesitamos entender la importancia de no juzgar, la importancia de no menospreciar a nuestros hermanos, la importancia de amarnos, la importancia de valorar al otro por sobre nosotros. Ayúdanos, te lo pedimos en Cristo Jesús, el Señor. Amén. Si tuviéramos que describir qué es lo que está ocurriendo en estos textos que acabamos de leer, debemos decir que Pablo está dando instrucciones comunitarias. No está dando instrucciones específicas a una persona o a otra, sino está dando instrucciones hacia un grupo determinado, a una comunidad específica. En este texto podemos ver que el apóstol Pablo está hablando o está dando instrucción a la iglesia de Roma. Pero lo que debemos pensar de que esta palabra es la palabra dada no solamente para la iglesia de Roma, sino para nuestra iglesia hoy, para un cuerpo ya definido de miembros que funcionan como iglesia. O sea que esta palabra nos caería a nosotros justo, ¿no? El apóstol sabe que había problemas en la iglesia. Y estos problemas surgían porque esta nueva comunidad, era una comunidad que recién se había formado, estaba formada por dos pueblos, el pueblo judío y el pueblo gentil. Y cada uno tenía su propia idiosincrasia y sus propias costumbres. Y una era muy distinta a la otra, ¿no? Esto llevaba a que tanto de un lado como del otro pujaban para imponer sus convicciones sobre las convicciones de los otros. El libro de Gálatas nos muestra lo mismo.
Pero al revés, en el libro de Gálatas había una comunidad en Galacia que la comunidad tenía más judíos que gentiles. ¿Y qué pasaba? Los judíos estaban tratando de imponer sus convicciones a los gentiles. Esto pasaba en Galacia. Pero en el libro de Romanos pasaba al revés. Los romanos, los gentiles eran más y trataban de imponer su superioridad sobre los judíos. Y entonces Pablo le dice, escribe esta carta y decía que no debían menospreciar a los que eran menos, a los judíos, y los llama débiles. No menosprecien a los débiles. Esa palabra, débiles en la fe, fue una definición que hizo que Pablo, que ya venía como no siendo muy querido por los judíos, bueno, se acrecentara, ¿no? Todo esto que pensaban sobre él. No se ganó la cinta azul de la popularidad, Pablo, con esto que él escribe, sino que muchos judíos se molestaron. Hay muchos comentaristas que dicen que por esta definición de Pablo hacia los judíos, que los llamaba débiles, se incrementó el rechazo que tenían hacia él. Lo cierto es que cualquiera que trata de poner paz cuando dos hermanos están peleando, cualquiera que quiera interponerse entre una pelea de hermanos, el que quiera frenarlo se va a llevar siempre la peor parte. Siempre. Uy, me vino a la mente algo increíble, pero cuando yo era joven, había un amigo que siempre salíamos juntos y un día, bueno, no éramos cristianos y se armó una gresca y yo estaba ahí tratando de ajusticiar a mi oponente y vino mi amigo a querer separar y ¿saben qué pasó? Bueno, él se llevó lo que era para el otro, ¿no? Y Pablo está tratando de poner paz. Y cuando trata de poner paz, obviamente se levantaron contra él, ¿no? Y esto es lo que dijo el sabio Salomón. Cuando uno quiere poner paz, cuando hay personas que se están peleando, es un problema. Y esto es similar, decía Salomón, es como tomar a un perro por las orejas. Así es el que pasa y se entremete en contienda que no es suya. ¿No le pasó? Usted quiso apaciguar, se quiso tratar de arreglar y terminó usted metido en el problema. ¿Se ha puesto a pensar qué pasaría si usted le agarra de la oreja a un perro que pasa en la calle? Nada bueno puede salir de eso, ¿no? Pero Pablo tenía un deber, y era el deber de traer paz en medio de una situación de conflicto dentro de la iglesia. Y muchas veces, como iglesia, atravesamos por situaciones de conflicto. ¿Y saben qué? Si hay una iglesia, va a haber conflicto. Y si hay una iglesia madura, es porque esa iglesia supo resolver los conflictos. Nosotros, ¿qué queremos ser? Una iglesia madura. Y para poder ser una iglesia madura, tenemos que aprender a resolver los conflictos que tendremos o que tuvimos. Y esta palabra es fundamental para nuestra madurez. Así que le invito a que prestemos mucha atención, porque lo correcto sería que esta prédica no se transmita, la cerremos y hablemos cara a cara y arreglemos, como decía mi papá, vení, vamos a hablar. Y bueno, ahí se aclaraba todo, ¿no? Pero este texto es para que nos examinemos como iglesia. Dice, aceptad, versículo 1, al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Aceptar, recibir. Pablo llama a la iglesia a que se reciba a los hermanos que tienen la misma fe. Dice, aceptar
al que es débil en la fe. Tienen la misma fe. Hay una fe, hay una sola fe. La fe que el Señor nos llama a tener en Cristo y de acuerdo a los cánones, a lo que el Señor estableció en su palabra. Pero aunque tiene la misma fe, esta persona tiene la misma fe, cree lo mismo que nosotros, pero es débil. Y acá tenemos que entender que Pablo está haciendo una clara alusión a la membresía de la iglesia. Acéptenlo, recíbanlo como parte de la iglesia. ¿A quién? A la persona que tiene la misma fe de ustedes. Condición número 1 para aceptar a un miembro de la iglesia es que la persona, constatar que la persona cree lo mismo que nosotros. No podemos aceptar y decir que cualquier persona que entra por las puertas de nuestra iglesia es miembro de la iglesia. Y no es por discriminar, sino que tanto la iglesia como la persona que ingresa a la iglesia debe entender cabalmente a qué comunidad se está integrando. ¿Qué es lo que cree la iglesia? Por eso es tan importante que se hagan estos cursos de capacitación en los cuales los aspirantes a miembros de la iglesia entienden qué es lo que creemos. Nosotros acá tenemos una práctica que es muy recomendable para todos, que es que la persona tiene que estar 6 meses solamente escuchando lo que nosotros predicamos. Y después debe hacer un curso de introducción a la iglesia. Nosotros lo llamamos catecismo. ¿Por qué? Porque ocupamos el catecismo que usaba el pastor Spurgeon en su iglesia. Y catecismo no es una palabra católica, no es que la compraron ellos y la tienen ahí los derechos de autoría. No. Catecismo significa que era una capacitación donde se introducía a una persona y se lo capacitaba para que ingrese a formar parte de la iglesia. Y en esto que nosotros practicamos, realmente es impresionante cómo las personas que vienen de un trasfondo, de una creencia que no es la bíblica, la correcta, cuando vienen a dar estos cursos, tienen como una conversión tan profunda. Nosotros podemos ver cómo las vidas son transformadas. Nosotros tenemos ahora una familia que se está incorporando y está haciendo el curso, y el hijo tiene 14 años, la esposa y el esposo. Cada vez que nos detenemos en una pregunta, ellos preguntan y preguntan, pero esto es así, porque a mí me decían que esto era de otra manera. Pero no puedo creer, tanto tiempo estaba equivocado. Y ahí nosotros constatamos que esta persona está entendiendo lo que nosotros creemos. Y realmente, después de que esta persona entiende y acepta cuáles son las condiciones de ser parte de una iglesia, ser miembro de una iglesia, porque hay una diferencia entre venir a la iglesia y ser miembro de la iglesia. No es lo mismo. Y esto es lo que está diciendo Pablo, acéptenlo. Pero deben tener en común la fe, los principios bíblicos claros. Agustín dijo, en lo esencial, que es la fe, tengamos unidad. En lo dudoso, libertad. Y en todo, tengamos amor. ¿Qué es lo fundamental en la iglesia? ¿Qué es lo que va a determinar que yo pueda decirme que soy realmente hermano con Jonathan? O con Álvaro, que vino de visita. ¿Qué hace que yo pueda decir yo soy hermano de él y él es hermano mío? Lo que va a determinar es que creemos lo mismo. Eso me va a definir claramente
que puedo yo tener unidad con este hermano, que creo que soy justificado solo por la fe, solo por gracia, solo por Cristo, solo a través de la Escritura, y solo a Él le damos la gloria. Esos son principios que nos unen. Si no tenemos estos fundamentos, estas cosas en común, podemos tener compañerismo, pero no podemos aceptarlo en nuestra congregación. Miremos, qué importante es la doctrina o la creencia de la iglesia que el mismo apóstol que decía que reciban al que es débil, pero que tiene la misma fe, nos llama a que no recibamos a los que no creen lo mismo. Fíjense qué importante que es. Tenemos que recibir al que cree lo mismo que nosotros, pero no tenemos que recibir al que no cree lo mismo. Romanos, en la misma carta, Romanos 16, versículo 17 dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. La unidad está en la doctrina, no en cómo me llevo con el hermano. De hecho, me tengo que llevar bien y tengo que trabajar en eso. No es una opción, pero la unidad está en lo que creemos. ¿Lo puede ver? Y Juan, el apóstol Juan, dice exactamente lo mismo. En 2 de Juan 1:10 dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digan bienvenido. Fíjense, suena como chocante, ¿no? Pero está en su Biblia, ¿eh? No es que yo lo puse. ¿Por qué? Dice, porque el que dice bienvenido participa de sus malas obras. En conclusión, podemos entender que una mala doctrina lleva a una mala conducta. Obedecer una mala doctrina me va a llevar a tener una mala conducta. Por eso es que Pablo dice: ¿tiene fe? ¿Creen lo mismo? Recíbanlo. Ahora, ¿no creen lo mismo? Bueno, vos en tu terreno, yo en el mío. Debemos recibir al débil en la fe, pero debemos asegurarnos de que cree lo mismo. Por eso las iglesias bíblicas practicamos la membresía. No cualquiera puede ser llamado hermano, no cualquiera puede predicar, no cualquiera puede enseñar. No podemos decir que tenemos unidad si cada uno cree cualquier cosa. ¿A qué se refiere entonces Pablo cuando dice recíbanlo al que tiene la misma fe, pero que es débil? ¿Qué es ser débil en la fe? La persona débil en la fe es aquella que se siente que debe tener algún tipo de actitud que le ayude a vivir su vida cristiana en lo concerniente a las obras. Esta persona siente que tiene que hacer algo para que Dios la acepte. Siente que tiene que hacer ciertas cosas para que Dios le ame. No, porque si yo no hago esto, el Señor me va a castigar. El Señor ya lo castigó todo en Cristo. Nosotros somos aceptados totalmente y absolutamente amados en Cristo. ¿Lo puede entender? No podemos hacer nada para que Dios nos ame más y no podemos hacer nada para que Dios nos ame menos. Pero hay gente que muchas veces no entiende eso y le cuesta vivir la libertad en Cristo. La mayoría de las veces
eso viene por desinformación y otras veces viene por malas enseñanzas que se le dieron. Ahora vamos al contexto de lo que estaba pasando en la iglesia de Roma. Los judíos estaban tan familiarizados con los mandamientos que para ellos era algo fundamental guardar las ordenanzas de la ley. Así que si bien ellos creían en Cristo y creían que solamente a través de la justificación por la fe podían ser salvos, a ellos les placía o se sentían mejor guardando estas ordenanzas o estas prácticas que tenían antes. Y aunque estas prácticas no los hacían más santos, les hacían tener su conciencia tranquila de que no dejaron de ser judíos. En cambio, los gentiles no estaban familiarizados con estas normas, no las conocían. Así que para ellos no había nada que les obligaba a hacer eso. Por ejemplo, comer carne que se vendía en los mercados. Los judíos no comían carne que se vendía en los mercados. ¿Por qué? Porque en los mercados se sacrificaba los animales a las deidades de cada pueblo. Y los judíos, para comer carne, usaban otro tipo de faena. Hasta el día de hoy lo hacen. ¿Saben? Entonces, cuando se reunían y un hermano contaba, uy, me comí un asado el domingo, el judío decía, pero eso está sacrificado al gauchito Gil. Y era un escándalo. Era un escándalo. No, hermano, no se ría, ya me gusta porque esto causó división en una iglesia. Y es gracioso para nosotros. Pero el otro decía, pero yo le oré, ya está. Pero no, y era un problema serio. Así que el hermano este se comía el asadito jugoso, este rico, y el otro tenía la cara larga. Era un problema. Los hermanos escrupulosos decían que cómo puede ser que se haga algo tan terrible. Esto es un débil en la fe. ¿Lo puede ver ahora o no? Bueno, nosotros, Jonathan tiene un trasfondo judío, así que él le puede contar después cómo es. Sí, es un escándalo, pero él ya está fuerte en la fe ya. Bueno, versículo 2. Uno tiene fe en que puede comer de todo. Ahí está Pablo, empieza a explicar lo que está pasando, ¿no? Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. Hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta aquí, y dos pecados que surgen de no entender cabalmente qué es lo que el Señor quiere de nosotros. Es menospreciar y juzgar. Aunque esto parece un problema casi, hasta, bueno, es gracioso para nosotros, esto estaba poniendo en riesgo la vida de la iglesia en Roma. Una iglesia que era crucial porque era la iglesia que estaba en el centro del imperio que gobernaba el mundo. Así que fíjense qué importante que es. Por eso Pablo llama y trata de dar una respuesta, una solución. Y en 1 Corintios capítulo 4, versículo 1, Pablo empieza a mostrar que esto que primero empezaba como una sugerencia, después que era una opción, se termina elevando a una condición de doctrina y los judaizantes empiezan a decir que estaba prohibido comer eso. Cómo se distorsiona y se vuelve, lo elevan a la condición de ley y se convierte en una falsa doctrina.
Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Fíjense, no tienen la fe esta de tener libertad, sino que dice apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. ¿Cuáles eran? Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Vieron que ya no es tan gracioso como parecía? Hicieron una doctrina de eso. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. No hay alimento que sea malo en sí mismo. Si se ora y se agradece a Dios, listo, hermano, éntrele con fe. Solo encuentro en la palabra de Dios, yo encuentro solo en la palabra de Dios una prohibición con respecto a los alimentos para los gentiles. Y esto preste atención porque acá voy a hablar en mi apreciación personal. Hechos capítulo 15, versículo 19. Dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles. Fíjense que el primer concilio cristiano se hizo por este problema. La comida. Los cristianos peleamos por todo. Por todo, hermano. Y la verdad que son cosas ridículas. Pero yo digo, qué paciencia tenían estos apóstoles, ¿no? Dice, pero yo juzgo, está hablando Santiago, que no se inquieten los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten, y ahí están las condiciones, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones para los gentiles, para nosotros? Dice, que se aparten de la contaminación de los ídolos, de la fornicación, de ahogado y de sangre. Los cristianos, según lo que dice este texto, que es para nosotros los gentiles, no deberían comer animales ahogados y no deberían comer sangre. En mi parecer, en mi apreciación personal, puedo estar equivocado. Acepto que alguien me corrija en caso de que me equivoque. Y si alguien me muestra por la Biblia que se puede comer morcillas y que está permitido porque esto es un alimento hecho de sangre, y me lo muestra y yo lo entiendo, bueno, igual yo le voy a decir gracias, pero es mi libertad no participar de eso. Fíjense qué sencillo, ¿no? ¿Por qué? Porque este mandamiento, la única condición es que no comamos sangre. Bueno, yo le cuento, yo era un cristiano que no tenía conocimiento y mi esposa era una cristiana que tenía conocimiento bíblico, pero no tanto. Entonces, y tenía costumbre, ¿no? Le enseñaron los papás. Y un día yo me voy y le digo, oh, yo estuve como un asadito, me comí una qué rica está la morcilla, y me miró mi esposa. ¡Ah! ¿Qué comiste? Me dijo. ¿Morcilla? ¡Ah! Me dice, pero eso está mal. ¿Por qué? No sé, pero está mal. Editen esto, por favor. No sé, pero está mal, me dijo. Entonces yo me fui a mi casa y empecé a buscar en la Biblia hasta que encontré un texto que le daba la razón a mi esposa. Y dijo, bueno, ok, lo entendí, pero no era para tanto. O sea, me hubiera dicho que lo entienda, ¿no? Así que, hermanos, meditemos.
en esto. Versículo 4. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae. Y en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para mantenerlo en pie. Tenemos muchos problemas cuando empezamos a juzgar con nuestros criterios personales y no con los criterios de Dios. Los márgenes que tenemos para juzgar las cosas que vemos que pasan a nuestro alrededor son los márgenes de la palabra de Dios. Fuera de los límites de la palabra de Dios no podemos juzgar nada. Estuve viendo y me gustó mucho que a veces queremos ser más santos que Dios. Y somos muy escrupulosos. Y queremos que nuestro testimonio afecte tanto que terminamos siendo tan acartonados que la gente de afuera nos ve como extraterrestres, como personas no normales. El doctor Sproul dice que había una asociación de hermanos que se había formado para poder, con fines cristianos, ¿no? Y ellos le ponían condición a los miembros para poder ingresar. Y una de las condiciones que tenían era que ellos no podían tomar ni una sola gota de alcohol. Si ellos querían ser miembros de esta prestigiosa organización cristiana, no podían tomar alcohol, nada de alcohol. Y este hombre fue y le contó al doctor Sproul. Hubiera querido estar ahí para escuchar lo que él le respondió. Porque él le dice, ustedes le prohíben. Sí, le prohibimos. Si quiere ser miembro de nosotros no puede tomar nada de alcohol. Y el doctor Sproul le dice, ¿usted se ha dado cuenta que en su asociación no podrían ni entrar ni Cristo ni sus apóstoles? A veces elevamos nuestros criterios personales, elevamos nuestro deseo, lo que nosotros queremos, a normas y queremos que todo el mundo los haga. Y después nos molestamos si no cumplen eso. Y empezamos a juzgar mal, fuera de lo que la palabra del Señor dice. Eso es un pecado. Y eso es porque somos necios. Y creemos que nuestras opiniones son mejores que las de Dios. Inmaduros. Esto me hace recordar la historia de una mujer que ella cocinaba siempre el pescado y le cortaba la cola y le cortaba la cabeza. ¿La conoce la historia? Es muy graciosa. Y un día el marido le pregunta a esta mujer, amor, ¿vos por qué le cortás la cola y le cortás la cabeza al pescado? No sé, mi mamá lo hacía así, entonces yo lo hago igual. Y bueno, preguntale a tu mamá. Y fueron y le preguntaron a la mamá, mamá, ¿vos por qué le cortás la cola y la cabeza al pescado? No sé, mi mamá lo hacía así, entonces yo lo hago así. Vamos a preguntar a la abuela. Y fueron a preguntar a la abuela, y la abuela le dice, abuela, ¿por qué usted le corta la cola y la cabeza al pescado? No sé, mi abuela, mi mamá me lo enseñó. Fueron a visitar a la bisabuela que estaba viva ahí. No recordaba mucho, pero sí recordaba lo del pescado. Dice, abuela, ¿usted por qué le cortaba la cola y la cabeza al pescado? No, yo le cortaba la cola y la cabeza porque tenía una fuente chica y no me entraba. A veces nosotros hacemos cosas porque otros hacían y otros hacen y otros hacen y lo repetimos. Pero eso no es una ley. Yo recuerdo, pobre Elías me va a matar, pero cuando yo me puse de novio con ella, empecé a visitar la iglesia donde ella iba. Y en esa iglesia tenían una costumbre. Los jóvenes iban
al ala derecha de la congregación. ¿Te acordás, Esteban? Iban ahí los jóvenes. En el medio estaban los que iban de vez en cuando. Como no conocían, iban y se paraban en el medio. Veían el lugar vacío, le dejaban ahí y todos nos veían, mirá quién vino. Estaba el nuevo, caía en el medio. Y los mayores estaban a la izquierda. Todos los mayores, las mujeres grandes, estaban todas a la mano izquierda y el pastor estaba ahí. Entonces yo digo un día a Lilian, cuando llegamos a la iglesia, a mí me gustaba siempre hacer estas bromas, ¿no? Y mi esposa enseguida me corregía, pero yo entraba y le decía, ¿a dónde vas? Y me iba para la izquierda. ¿A dónde vas? Me decía. Me voy a la izquierda. No, no te podés ir. ¿Por qué? Porque ese lugar no es para los... ¿Por qué? ¿Dónde dice? Ariel, vení para acá. Me dijo. Y nos parece, yo quiero que ustedes entiendan que a veces no nos damos cuenta de las cosas que hacemos. Pero fíjense, nosotros acá enfrente tenemos una congregación. Y la familia Arroa un día vino a congregarse con nosotros y le dieron la ubicación. Y en vez de entrar en esta congregación, entró en la congregación de enfrente. Y cuando ellos entraron todos como familia de la mano, y una persona le dijo, las mujeres por allá, los hombres por allá, dijo que esto es un incendio. O sea, pero era la costumbre de ellos. Y después le mandaron un mensajito, no, es enfrente. Bueno, saludaron todos y vinieron para acá. Pero es una norma que ellos establecieron. Y es una ley para ellos. Tenemos que tener cuidado de no hacer leyes, cosas que no son mandamientos de Dios. Versículo 5. Uno juzga que un día es superior a otro. Otro juzga a todos iguales todos los días. Cada cual está plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. El que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Aquí Pablo no está hablando del día del Señor. Ahí dice, algunos guardan el día y otros no guardan. No dice, no, desentendete del domingo y no guardes el día del Señor. No está hablando de esos días. Los cristianos creemos que debemos respetar el día del Señor, que es el domingo. Entendemos por la palabra del Señor, dice cada primer día de semana cuando se reúnan. Mandamiento. No dejando de congregarse. Tenemos mandamientos de guardar el día del Señor. Debemos reservar un día completo para meditar, para dedicarnos a la adoración, a la exaltación y a la proclamación de su palabra. 24 horas. Eso es algo que los cristianos creemos. Y no es moralismo, es lo que el Señor nos llama a hacer. A mí me gusta porque ahora como hay un reverdecimiento reformado y todo el mundo quiere ser reformado, pero le decís que tenés que pasar el día completo buscando al Señor y se le termina lo reformado. Yo quisiera que vean qué hubiera pasado si se hubieran encontrado con Jonathan Edwards y qué pensaba él. Todos nos gusta Jonathan Edwards, pero ¿qué pensaba él el sábado? ¿Qué pensaba Spurgeon el sábado? ¿Qué pensaban los puritanos del sábado? Perdón, del día del Señor, del domingo. ¿Qué pensaban? Lo guardaban. Y nosotros decimos, bueno, trabajé toda la semana, el domingo es mi día. No, es el día del Señor. Y porque no valoramos el día del Señor es que cualquier excusa es buena para no venir al culto. Y como no valoramos el día del Señor, bueno, hasta ahí. Voy a pecar. Pablo se está refiriendo a festividades del pueblo de Israel, que algunos hermanos querían que los gentiles celebren. Colosenses 2:16 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida,
o en cuanto a los días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Gálatas capítulo 4, versículo 9 dice lo mismo. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos, a los cuales los quieren volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con ustedes. ¿Saben? Hoy es muy común que haya personas que quieren judaizar, nos quieren hacer guardar las fiestas solemnes. Nos quieren dicen, no, cerdo no tenés que comer. No, la ropa tenés que usarla así. No, el nombre de Dios se pronuncia en hebreo. Una vez vino una joven a nuestra congregación y nosotros le tuvimos una entrevista con mi esposa y mi esposa me dice, bueno, vamos a recibirla, y ella empezó a hablar que quería ser parte de la iglesia y me dijo, pero tengo una condición. ¿Ok? Largala, vamos a ver. Y me dice, yo quiero hacer danza hebrea. Y me pregunta, ¿no? ¿Usted me va a dejar hacer danza hebrea aquí? Y mi esposa me clavó las uñas. Ya sabía que yo algo le iba a responder. Y yo le dije, ¿vos sos hebrea? Me dijo, no. Bueno, entonces yo no te dejo hacer danza hebrea, si no sos hebrea. Y bueno, nunca vino. Nos perdimos de eso. Hermanos, tenemos libertad en Cristo. Y esa libertad es para amarnos unos a otros, no para esclavizarnos. Y nos esclavizamos por normas que no son mandamientos. Lo que debemos hacernos es preguntarnos, lo que hacemos, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué vengo a la iglesia? ¿Por qué sirvo en un ministerio? ¿Por qué predico? Primera de Corintios 10:31, todos lo sabemos de memoria. Pues si comemos o bebemos o hacemos cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Amén. No sean de tropiezo ni para judíos, ni para gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio. No es lo que a mí me gusta. Es lo que Dios dice. Sino el de muchos, para que sean salvos. Nuestra libertad debe ser una libertad de responsabilidad hacia nuestros hermanos. Si yo tengo libertad y digo, bueno, quiero sentarme a comer y veo que hay un hermano que tiene problema o que tuvo problema con la bebida, y yo en ese momento no voy a tomar. Por amor a él. Y si me invitan a comer, y si me invitan a una congregación donde las mujeres van por un lado y los hombres por otro, y voy a ir, y me voy a poner en ese lugar. Pero no voy a ponerme a decir, no, esto está todo mal. Arréglenlo, porque si no, no voy, ¿eh? ¿Quién sos, amigo? No.
Nuestra libertad es una libertad con responsabilidad de amor y debemos aprender a ser pacientes con los débiles. ¿Lo puede entender? Yo conozco hermanos de nuestra misma fe que creen exactamente lo mismo, que para ellos los instrumentos eléctricos y la batería están prohibidos. ¿Usted me está escuchando lo que le digo? Y son mis hermanos. Ese día cuando me vaya a visitarle voy a desconectar la guitarra. No la voy a amplificar. Y no voy a aplaudir, porque a él tal vez le molesta. Pero no le voy a decir, che, cambiá, porque a nosotros nos gusta así, ruido. Nos gusta mucho la adoración fuerte. Cada uno como le parece. Y tenemos que aceptar. Y hay algunos que piensan que porque nosotros tenemos este tipo de adoración más exultante, que levantamos las manos, que alguno glorifica a Dios, dice, no, esto no está bien. No son reformados esto. Dale gloria a Dios, hermano, cómo te sale. Y olvídate de las estructuras. Olvídate. Glorifica al Señor. En orden, pero glorifica al Señor. Versículo 7. Porque ninguno de vosotros vive para sí mismo. Ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Los cristianos no viven para sí mismos. Viven para su Señor. Viven para hacer su voluntad y para hacer la voluntad de su Padre. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Y la fe que la vivo hoy, la vida que hoy vivo, la vivo en la fe en el Hijo de Dios. Si servimos en la iglesia, lo hacemos para Dios. Si no lo hacemos para Dios. Si yo oro, lo hago para Dios. Y si no oro, lo hago para Dios también. Si sirvo en un ministerio, lo hago para Dios. Y si no sirvo en un ministerio, lo hago para Dios. Es inevitable. Todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que somos, lo hacemos en Dios y por Dios. Porque Él nos permite hacerlo. El tema es que no somos conscientes de eso. ¿Somos conscientes de que todo lo que hacemos lo hacemos delante de Dios? Hechos 17:28 dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. No, me voy a la iglesia porque ahí le sirvo al Señor. Hermano, error. Usted le sirve al Señor en todos lados. En donde sea que esté, porque usted vive en Él. Usted es en Él. Usted respira en Él. Somos en Él. Hebreos 1:3 dice que Él sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Amén. Si estás vivo hoy es para Dios. Ahora la pregunta que te debo hacerte es, ¿estás viviendo para Dios? Si no estás viviendo para Dios, ven a Cristo hoy. Arrepiéntete de todo tu corazón y ven a Cristo. Él te llama y Él te dice, al que a mí viene, no le echo fuera.
Si has vivido una vida acartonada, religiosa, con una moralidad pintada, con estructuras no bíblicas, escondiéndote o disimulando, Dios te dice, ven hoy. Te llama en Cristo. Hoy tienes una posibilidad. Ven a Cristo. Versículo 10 al 12. Y terminamos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Si tan solo viviéramos para Dios, todos nuestros problemas terminarían. Pero como somos personas débiles y pecadoras, somos tendientes a juzgar, y eso es un pecado grave. Pablo nos lleva a ver cuál es la mejor forma de dejar el hábito de juzgar. Todo el tiempo estamos juzgando. Y él nos recomienda esto. No juzgues porque vos mismo vas a ser juzgado. No juzgues porque vos estás yendo hacia un juicio. Jesús dijo en Mateo 12:36, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Nos encanta juzgar a los demás y no nos damos cuenta que todo lo que decimos en el día del juicio se nos va a pedir cuenta. Por eso Santiago es tan sabio cuando dice, sean prontos para oír y tardos para hablar. La mejor manera de no juzgar es reconocer que nosotros mismos estamos esperando el día del juicio. ¿Estás listo para ese día? Si estás en Cristo, no debes temer. Conclusión. ¿Qué problemas espirituales descubre este pasaje? Los problemas espirituales que descubre este pasaje son la soberbia, el error de elevar cuestiones personales a calidad de doctrina y el error de juzgar a otros. ¿Cuáles son las soluciones que presenta este texto? La solución que presenta este texto es que debemos amar a nuestros hermanos, cuidarlos, pero no imponerlos nuestros criterios. Algo que no es bíblico no podemos imponer a los otros. Y no podemos exigir nada de nuestros hermanos, porque tenemos libertad en Cristo. ¿De qué forma debería inspirarnos este texto? Este texto debería inspirarnos de esta forma, que esta cuestión que para nosotros parece simple, graciosa y sencilla, con el paso del tiempo, con una actitud de amor y de respeto y de debatirlo en la palabra de Dios, quedó como algo pequeño y sin valor. Y tal vez nosotros hoy nos enfrentemos a problemas que para nosotros hoy nos parecen tremendos, terribles. Pero si nosotros en amor nos volvemos a la palabra de Dios y dejamos de tener ese pensamiento de juicio no correcto,
Va a pasar el tiempo y va a decir, mirá, ¿por qué estábamos peleando? Pero era una pavada. Y él quería como un asado, nomás yo me enojé. ¿Qué debería provocar este texto en nosotros? Este texto debería llevarnos a pensar, ¿qué estoy pensando de mi hermano? ¿Cuál es el criterio por el cual yo lo estoy juzgando? ¿Estoy recibiendo a mi hermano o estoy resistiendo a mi hermano? Las sectas imponen un mismo pensamiento, pero la iglesia cree que podemos tener unidad en la diversidad, porque siendo muchos miembros somos un cuerpo. Y yo la verdad no entiendo que por ejemplo Adolfo sea de Boca y bueno, y yo voy a orar por él. Y lo amo en Cristo. Pero hasta ahí. ¿Me entiende? Y no lo voy a cargar porque lo eliminaron y nada. Nada, no voy a hacerlo. ¿Entienden? Lo voy a amar. ¿Qué nos propone este texto? ¿Qué pasos de obediencia debo tener? Hoy debo mirar mi corazón y debo pensar, si hoy mismo Cristo me llama, voy a tener que dar cuenta de cómo traté a mi hermano débil. ¿Estoy velando por la unidad de la iglesia o solamente veo cosas malas? A mí me preocupa cuando la gente dice, Señor, oro por la unidad de la iglesia y no se incluye en la oración en la iglesia. A mí cuando yo escucho eso digo, acá algo anda mal. Señor, la oración debería ser distinta. Señor, unime más a la iglesia. No te excluyas, campeón, no te excluyas. Porque vos no estás afuera, estás adentro. No debemos volvernos religiosos, rígidos, en cuanto a cuestiones que no son pecado. Si no es pecado, yo no puedo juzgar a mi hermano por algo que no es pecado. Ni tampoco debemos imponer a otros reglas que nosotros nos imponemos por problemas personales que nosotros tenemos. O porque problemas personales que nosotros tuvimos. Y cierro con esta historia. Yo cuando me puse de novio con Lilian, había dejado que yo había tenido muchos problemas con el alcohol. Entonces me hice abstemio totalmente. Y bueno, y cuando la conozco a Lilian, yo me iba a saludarle en la Navidad y ella había tomado un poco de sidra y bueno, le doy un beso y le sentí olor a alcohol y me enojé muchísimo. Y ella me dice, pero tomé una copa para saludar con mis familiares. Me dijo, no, pero eso está mal, eso está mal. Y ella me dijo, bueno, si no te gusta, estás en libertad. Ella lo entendió bien, ¿no? Entonces yo fui y busqué ayuda a una persona y le digo, mira, tengo un problema porque la chica que me gusta es cristiana, sí. Es buena cristiana, sí. Sirve al Señor, sí. ¿Y qué pasa? No, pero toma un poquito de alcohol. ¿Y cuál es el problema? No, es que a mí no me gusta. ¿Pero qué pasa? Vos si tomás te vas a exceder y no tenés control. Y no lo había pensado. Ah, bueno. ¿Y qué vas a hacer? No, no sé. Y andé y pedirle perdón. Bueno, sí. Entonces fui y le pedí perdón. Le digo, te pido perdón y después nos fuimos y comí una pizza con cerveza, o sea, y no
No nos excedimos en pecado, me sentía re mal, yo me sentía como diciendo, transpiraba, ¿no? Estaba rompiendo mi estructura religiosa, se estaba cayendo a pedazos. El pecado no es consumir alcohol, el pecado es embriagarse con el alcohol. Ahora, si vos tenés un hermano que tiene problemas, no lo consumas. Hermanos, como iglesia vamos a atravesar problemas que nos van a parecer muy grandes, pero si lo miramos a través de qué es lo que es bíblico y qué es lo que a mí me parece, se van a resolver muy fáciles y vamos a poder crecer en amor. Oramos. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por tu bondad y por tu compasión. Te quiero pedir, Señor, que obres en nuestras vidas. Líbranos de todo este pensamiento religioso, fariseo, estructurado. Pero también ayúdanos a no juzgar a aquellos que son débiles. Señor, como iglesia sabemos que vamos a atravesar problemas, pero ayúdanos a entender qué es lo que tú dices y cuál es la libertad que podemos tener. Te doy gracias porque tu palabra es muy clara y te adoramos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.